alguien que está nervioso, nerviosa hablando en público, como esta idea de que si yo estoy nerviosa es una señal de debilidad. ¿Efectivamente es así o no? Porque es un mito, yo acá lo estoy planteando como un mito. ¿Por qué sería un mito? ¿Cómo lo consideran ustedes? Acá yo les voy a ir hablando sobre los mitos y ahí ustedes me van comentando si realmente consideran que lo son o no, si se basan en esas creencias, porque la idea es poder derribarlos. Y ese es el primero, ¿no? Que el nerviosismo es una señal de debilidad para la persona que está hablando. El segundo, que también es súper potente, que cuando nosotros vamos a hablar en público, necesariamente tengo que ser una persona extrovertida. Las personas extrovertidas son capaces de hablar en público. Las personas que son introvertidas les cuesta mucho más hablar en público, por lo tanto no pueden hacerlo con la misma efectividad que lo hacen las personas que son extrovertidas. Ese es el segundo mito. ¿Qué opinan ustedes? Vayan ahí contándome qué les parece. De ahí yo me voy a devolver y les voy a ir explicando por qué o cómo podríamos derribar este mito. El tercer mito es saberlo todo, es decir, que tengo que hacer una presentación totalmente perfecta donde no puedo fallar en nada. Si fallo en algo, entonces la verdad es que ahí, si se te olvida algo, si falla tu memoria, cualquier cosa, ahí tu presentación inmediatamente pierde fuerza totalmente. Ese es otro mito. El cuarto mito es que mi miedo siempre es peor y es mucho más intenso que el miedo que sienten todas las otras demás personas. Porque cuando yo veo a las otras personas hablar en público, lo hacen tan tranquilas, tan relajadas, que en realidad yo me comparo y me doy cuenta que yo no estoy así. Entonces, la verdad es que mi miedo es más intenso que el de los demás. Y el último mito que les traigo el día de hoy tiene que ver con que es parecido como a esto de saberlo todo y que sea todo perfecto, es que si cometo un error, en realidad estoy perdida y se acaba todo, o sea, mi reputación, mi prestigio profesional, porque cometí un error y entonces ahí ya eso es imperdonable y acá se asocia con el otro, que tiene que ser todo perfecto. Vayan contándome si resuenan con estos mitos, con estas ideas y, y si, oye, en realidad parece que pienso esto. Entonces vamos viendo cómo podríamos ir derribando estos mitos. Bueno, primero que todo, y uniéndolo con lo que estábamos conversando ayer, si es que tuvieron ayer en el envío, esto del que el nerviosismo es una señal de inseguridad. La verdad es que ahí, ¿por qué es un mito? ¿Cómo podemos derribar esto? Porque obviamente todos nos queremos ver seguros cuando hablamos en público, pero igualmente yo puedo sentir un cierto grado de nerviosismo y que ese grado de nerviosismo es totalmente necesario para poder realizar la tarea que estoy haciendo. Si yo estoy así completamente relajada, no puedo hablar en público o estar atenta a las necesidades del público, estar atenta incluso a la estructura o al orden de lo que yo estoy hablando. Porque estoy demasiado relajada, podría estar como en otra y también se me podrían olvidar las cosas. Entonces es importante entender que siempre va a haber un grado de nerviosismo y hay que trabajar en aceptar eso. Y una cosa es como ese grado de nerviosismo que es el natural cuando hablamos en público versus este nerviosismo paralizante que no te deja desempeñarte bien, que no te deja hacer bien la tarea. Entonces ahí hay dos niveles importantes. Entonces yo me puedo mostrar con cierto grado de nerviosismo y no por eso va a ser una señal de debilidad, sino que más bien puede ser también una señal de ser auténtica, de decir, oye, estoy súper emocionada de estar acá, me siento un poco nerviosa porque esperaba mucho este momento. Entonces, son todas aquellas cosas que yo puedo comunicar, que son cosas que me pueden estar pasando en ese minuto y no necesariamente es una señal de debilidad. Hola Isidora, gracias por estar aquí. Y el segundo, vamos a derribar el segundo, que el hablar en público, ¿cierto? Depende si yo soy extrovertido. Ya, acá no. O sea, yo puedo ser introvertida y estar en un rol profesional donde soy capaz de pararme, de hablar en público, soy capaz porque lo aprendí, ojo,
porque no necesariamente por el hecho de ser profesional automáticamente yo sé hablar en público. Tenemos que aprender a hablar en público. Entonces, supongamos que ustedes se entrenaron, aprendieron a hablar en público y entonces tienen una personalidad de un estilo introvertido. Pero igualmente se pueden parar y hablar en público, eso no se los impide. Entonces está esta idea de como estas personas que son muy extrovertidas, yo a veces he escuchado frases así como, no, es que Florito de Mesa siempre habla. Claro, hay personas que siempre hablan y se destacan, y hay otros que a lo mejor en el general son más piola, más tranqui, pero si tengo que hablar, si tengo que pararme, tengo que mostrar lo que sé, tengo que compartir un conocimiento, soy capaz de hacerlo sin ningún problema. Entonces, no tiene relación esto de ser extrovertido y hablar en público y si soy introvertida, no, ¿ya? Puedes seguir siendo la misma introvertida. Yo soy bien intro, pero cuando estoy en rol, ¿cierto? Ahí me permito, obviamente, como mostrar lo que sé. Si, en el fondo, eso es el ser introvertido. Como mostrar tu conocimiento, el poder compartirlo y eso. Ahora, el siguiente mito, esto de saberlo todo y todo perfecto, ya, también es un mito, porque la verdad es que de los temas nunca vamos a saber todo y por supuesto que la perfección no existe, entonces siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Vayan diciéndome qué les parece, cómo vamos derribando estos mitos, ¿les hace sentido o no? Es importante entender cómo estos mitos, como estas ideas básicas que tenemos, porque finalmente esas son las que van determinando como los errores que vamos cometiendo, que es lo que vamos a ver luego de esto, ¿ya? Ya, entonces, claro, como esta exigencia de saberlo todo, que no se me olvide nada, de hacerlo todo perfecto y además ser espontáneo. Entonces ahí hay como también una exigencia súper alta que efectivamente no la puedo cumplir. Nadie la puede cumplir porque no hay nada perfecto. Uno se va acostumbrando a hablar en público, va aprendiendo a improvisar y en ese aprendizaje, en la improvisación, yo puedo volverme mucho más espontánea en mi comunicación. Eso sí, ¿ya? Y esto de que mi miedo es peor que el de cualquiera, claro, es que nunca sabemos qué están sintiendo las demás personas. Entonces yo miro y digo, wow, esta persona eh, tiene, como dicen las personas, tiene personalidad, ya digo comillas, porque todos tenemos personalidad, pero es como cuando una persona tiene desplante escénico, oye, mira cómo se mueve. Y claro, yo el miedo que siento, nadie más lo siente. No, eso no es real, porque tú no sabes qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y como yo les contaba ayer, el 75% de la población siente miedo a hablar en público. Y eso es un porcentaje muy alto, es muy alto. Así es que te aseguro que no eres la única que siente ese miedo. ¿Cómo vamos? Las personas que están, oye, ha habido harto paseo hoy día aquí. Las que están aquí, cuéntenme cómo van, ¿tienen alguna pregunta? ¿Resuenan con esto con lo que estamos conversando? Y lo otro es que si cometo un error, estoy en el fondo perdida, se acaba todo. No, no por cometer un error vas a estar perdido, se va a acabar todo. Puedo decir, no sé, puedo decir, ya, mira, déjame verlo, lo planteo en otro momento. Entonces, hay alternativas, como esta sensación de que si voy a hablar en público y me equivoco, voy a perderlo todo, ese es el mayor foco de ansiedad que nos genera esto de hablar en público. Entonces, tenemos que trabajar en derribar ese miedo, porque si a lo mejor yo he tenido también malas presentaciones, a veces hay grupos que son más difíciles, a veces yo tampoco he estado como con mi mejor energía, con mi mejor ánimo, y digo, pucha, en realidad esta presentación no estuvo tan buena y a lo mejor puedo mejorar después. Y eso no ha significado en ningún punto que en mi carrera se termine. Lo mismo con esto de los exámenes. El otro día estuve haciéndole clase a las abogadas de la Mona Morales, a sus DIY abogadas, y claro, hablábamos esto de los exámenes de grado de los abogados. Entonces, claro, es como que uno se le va la vida, pero en realidad también uno tiene oportunidades. Entonces, muchas veces el miedo te paraliza y ni siquiera vas y como
vas a probar estas oportunidades, sino que me deja tan paralizada el miedo que ni siquiera lo intento. Y ese es otro síntoma de esta fobia a hablar en público, como no, ni siquiera hago el intento porque seguro a mí no me va a resultar. Entonces hay que tener ojo ahí, chiquillas, porque de verdad que ese pensamiento viene a partir de esta asociación negativa que hemos hecho frente a la situación de hablar en público y entonces ahí empezamos a creer en todos estos mitos que la verdad son mitos, no son reales, no son verdades. Si yo veo la realidad desde este, en el fondo, desde este lugar, obviamente va a ser muy angustioso. Entonces hay que entender que esto de trabajar y vencer el miedo escénico tiene que ver con transformar nuestra mentalidad, nuestra forma de entender la situación. Y para eso tenemos que trabajar en nosotras mismas. Bien, ya, váyanme comentando ahí qué les parecen los mitos. Y ahora sí, me voy a ir a... Uy, hice algo, perdónenme, acuérdense que estoy como de a dos. Y cerré acá. Ay, Dios. Por Dios, perdónenme un segundo. Ya, ahí sí volví, ya. Ok. Ya, acá también, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy acá en Instagram y aquí también en YouTube. Ya, voy al tiro contigo, Moni. Voy a anotar acá una cosita si quieren preguntar acá también. Está abierto, está abierta en las preguntas, los comentarios, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces la Mónica dice, ¿cómo puedo salir adelante cuando me equivoco y me lo hacen patente en la presentación? Por ejemplo, cuando tú estás hablando con algún colega, como estás haciendo de a dos la presentación y no tú sola, cuéntame si es eso, ¿ya? Yo voy a suponer, mientras tú me respondes, eh, ¿cómo salir de la parálisis escénica si me corto ante una pregunta que no se responde? Ya, es que todo eso, Moni, se trabaja antes, se trabaja antes. En el momento, si yo no lo trabajo antes, es como, y eso lamentablemente te va paralizando, entonces es como, te queda como ese recuerdo de la situación, entonces es muy difícil reponerse. Ya cuando estás presentando sola y el público te lo dice, en el fondo, bueno, que uno se puede equivocar. Trabajando con Mariel. ¿Por qué Isidora escribiste eso? Ya, Moni, mira, nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar, puedo cometer un error, y si te lo hacen saber, claro, quizás yo pediría, y eso ya es como asertividad, quizás yo pediría, dependiendo de la persona que lo hace, trataría de indagar un poco, si es alguien del público, preguntaría qué otro conocimiento tiene más al respecto, que yo no lo tenga, y puede ser que esa persona sepa más que tú. ¿Te ha pasado eso así? ¿O te ha pasado que algún colega que esté en la presentación hace eso? Porque eso es súper común que las personas, y eso es inadecuado, porque en realidad si yo estoy presentando con alguien, o sea, hay un colega viendo la presentación, yo tendría que esperar, terminar la presentación, y ahí yo te podría dar un feedback y decir, oye, mira, ¿sabes qué? No sé, esto no funcionó, ¿no? Entonces cuéntame un poquito más. ¿Me sabotean la presentación? Ah, bueno, ahí está en un grupo complicado entonces. Mm. ¿Sabes qué, Moni? Yo creo que es importante también aprender a poner límites, fíjate. Sí, oh, ya. O sea, todo el rato. Yo a veces iba a hacer capacitaciones y era como, de la entrada, yo no creo en la psicóloga. ¿Cachai? Entonces, a veces me vi en situaciones donde yo tenía que decir, ¿sabéis qué? En realidad estamos acá por esta situación. Muchas veces me pasaba porque iba a hacer capacitaciones a empresas donde mandaban a las personas a una capacitación con la psicóloga que era yo. Entonces, iban obligados, como que encontraban que no tenía ningún sentido. Entonces, en esa pregunta de cómo sigo, ahí yo sí soy asertiva en el sentido de que soy más directa y lo pregunto y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay en esto? ¿Qué les interesa? ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué consecuencias tienes para ustedes? Porque en realidad yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo creo que también uno se tiene que parar en eso cuando está ahí hablando en público. Si me están saboteando la presentación. Entonces, si tú estás hablando y te están... A ver, yo lo detengo. Esa sería como mi sugerencia, porque la verdad es que una cosa es
que uno no sepa algo y a lo mejor otro te pueda aportar, y otra cosa es que te estén saboteando lo que tú estás hablando. Entonces es importante también poner límites. Y como dice acá mi amiga Isidora, es machismo. Sí, yo, uff, imagínate, psicóloga, mujer. Entonces viví harto eso también. Me tocaba harto como harta pelea con harto gerente machista con respecto a mis temas. Y yo creo que por eso también empecé a trabajar en esto de cómo ayudar a las mujeres a sacar su voz, a pararse bien, a poner estos límites, porque a uno le da miedo también poner estos límites, porque uno está trabajando en la pega, la quiere cuidar, pero no, pues no te pueden sabotear y menos de esa manera. O sea, hay muchas formas de decir las cosas, pero si te están saboteando una presentación, es súper importante que tú puedas establecer ese límite. Mm. Y en esta pregunta de cómo sigo, estoy tratando de pensar en mi propia experiencia. Acá si alguien más ha vivido lo que está diciendo Moni, cuéntenos cómo lo ha resuelto. Pero pensando como en mi propia experiencia de esas situaciones, como te digo, yo he detenido la capacitación y digo, bueno, mira, este es el tema, ¿qué hacemos? Nos quedan 8 horas por delante donde tenemos que trabajar este tema porque para la empresa es importante que ustedes trabajen esto. ¿Cómo llegamos a un acuerdo para poder seguir adelante y yo poder entregarles el conocimiento que traigo? Yo he hecho eso. Y fíjate que igual como me ha resultado, como ya, ok, sí, sigamos trabajando y ahí me han escuchado y ahí como que se ha transformado un poco la dinámica. Pero yo creo que hay que mostrar eso, porque cuando tú estás hablando y tú sigues o continúas en tu presentación, pero como que si nada pasara, eso es peor, porque en realidad está pasando de todo. Si te están boicoteando la presentación, está pasando de todo y todo el mundo lo está viendo. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo creo que es súper importante como también aprender eso. Ya, ya. Y acá tú preguntabas también cómo salir de la parálisis escénica si me corto ante una pregunta que no sé responder. Mira, ahí hay varias estrategias. Una, por ejemplo, tú puedes, las que yo usaba, por ejemplo, ¿por qué digo las que yo usaba? Porque a mí también me pasaba esto, como de sentir miedo, ¿y qué pasa si no sé? Entonces yo anotaba, registraba la pregunta, esa era una forma y me daba un tiempo. Entonces, a ver, déjame verlo bien para poder elaborar una buena respuesta. Otro que usaba era, como yo le decía, el comodín del público. Entonces yo decía, oh, qué interesante la pregunta. ¿Hay alguien más que pueda aportar en la respuesta? Y ahí, mientras yo iba pensando qué respuesta poder elaborar. Y habían otras veces que derechamente eran temas que la verdad es que lo desconozco, lo voy a consultar bien y después del café les cuento que, sobre todo cuando eran capacitaciones donde yo tenía que entrenar a personas, por ejemplo, a usar alguna entrevista, algún instrumento que no había diseñado yo, entonces era altamente probable que yo me encontrara con cosas que no las sabía. Entonces, esas eran como mis estrategias. Dime si te sirve, Moni. Isidro dice, hacer evidente eso que quede claro. Sí, gracias, Isi. Sí, es como o sea, como tú estás como tratando de sostener una situación y persiste como, es una amiga que hizo el programa conmigo y ella decía, como el mal vibroso, como que tú sentís la mala vibra que sigue, sí. Entonces, como, ¿cómo me voy a hacer que esta mala vibra no existe si está ahí? Y no solo tú te estás dando cuenta, sino que el resto de las personas. Eh, y ¿sabes qué otra cosa, Moni? Como en esos casos, yo creo que es súper importante también como investigar un poco antes a las personas que van a ir a tu charla o tu capacitación, ¿no? Dependiendo de lo que tú hagas. Entonces, como conocerlas, cómo llegan, por qué vienen, por qué las mandaron, vienen obligadas, vienen porque quieren. Entonces, todos esos también a ti te va dando estrategias para poder afrontar la situación. Yo aprendí a hacer eso. Después yo mandaba, por ejemplo, pequeñas encuestas, como ¿qué te gustaría trabajar en? ¿Cuáles son las necesidades que piensas que tienes dentro del equipo? Y entonces ya cuando las personas, tú les preguntas cuáles son tus necesidades, las personas se sienten escuchadas. Entonces igual llegan con otra disposición a esa charla o a esa capacitación. Entonces, eso es previo. Y es ahí donde yo les digo, por eso cuando estamos en crisis, como hablando en público, estamos paralizadas, tenemos que aprender a actuar antes. En el fondo, esa es la estrategia, aprender a actuar antes.
conocer el público, si no tengo idea quiénes son, entonces yo mando una encuesta, pregunto. Por ejemplo, acá ustedes yo no los conozco, las personas que están uniendo, pero sí hay un tema en común, hay un interés en común. Entonces, yo estoy constantemente preguntando, oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Entonces, hay un tema, pues, no, no me van a preguntar de un tema que yo no maneje, pues si alguien me lo pregunta, lo voy a decir, mira, ¿sabes qué? No manejo ese tema porque soy especialista en este otro tema. Ay, acá tengo un micelio. Dice, ¿existe alguna dieta recomendada para aquellos días donde tienen presentaciones importantes? Mira, buena pregunta. Mira, no sé si habrá alguna dieta, me diste una idea, podríamos diseñar como una dieta especial. Yo creo que cada uno tiene que ir viendo cómo tolera esa situación, porque efectivamente hay muchas personas que se afectan, no solamente que se ponen nerviosos, estoy acá respondiendo en YouTube, por eso estoy haciendo como esta subida y baja de la mirada, les aviso para... Entonces, claro, se afecta el sistema digestivo en general cuando estamos nosotros nerviosos porque se activa, ¿cierto?, el sistema nervioso autónomo, como yo les explicaba ayer. Entonces, yo creo que es importante como, no sé, para mí, y esto es muy mío, así como a mí me gusta comer como cosas livianas, dormir bien, no estar con el estómago así tan pesado. Y también pido lo mismo para las personas que van a ir a la charla, sobre todo si a mí me toca hablar después de almuerzo, porque si las personas se comen algo demasiado pesado, y yo también, vamos a estar todos con sueño y eso obviamente es más difícil. Así es que sí, yo creo que es como una dieta liviana siempre y mucha agüita. Cuando estés hablando, antes de descansar. mm, Eso es súper importante. No sé si tanto café, fíjate, porque el café como que de repente hace que nuestro colon se irrite más y ahí nos sentimos incómodos. Y es importante como sentirnos como livianos para poder movernos, para poder expresarnos. Ya, entonces vamos ahora a linkear estos mitos con el tema de los errores. Entonces, en esta idea de que tengo que hacerlo todo perfecto, ¿qué ocurre? Que yo vengo y empiezo a prepararme obsesivamente para poder saberlo todo. Entonces, voy a hablar de un tema y empiezo a buscar así infinito. No termino nunca de tener lista la presentación. Probablemente voy a hacer muchas diapositivas, voy a transmitir mucha información a las personas y que eso a la larga hace que las personas se agobien, no porque tu tema no sea bueno, sino porque uno se cansa y la concentración no dura mucho en las personas y a nosotros se nos olvida eso. Entonces queremos transmitir como, por una parte, para mostrar que sabemos y por otra parte, esto de ser buen profesional, ¿no? Como mucha información. Y no, pues al revés. Si yo voy a comunicar, si voy a hablar en público, ojalá que sea un mensaje que sea preciso, acotado, un tema acotado, para que las personas al menos se lleven algo. Ese tiene que ser tu objetivo, que las personas se lleven una cosa de esto de hablar en público. Lo otro, un poco acá lo que me preguntaban me cuesta decirlo, mis Celio, con respecto a la alimentación, es cuidar el cuerpo, descansar, dormir bien, también preparar el cuerpo en términos, por ejemplo, la voz también es parte de nuestro cuerpo, entonces hacer ejercicio de vocalización, abrir la boca cuando vamos a hablar, ver dónde nos vamos a disponer en el espacio, cómo se va a mover nuestro cuerpo, todo eso se estudia, hay que prepararlo. Por eso hablar en público se aprende y no es que yo llego y lo hago y me sale súper natural, o sea, para llegar a eso que te sale súper natural, tienes que haber trabajado con tu cuerpo, con tu voz, y no una vez, sino que varias veces. Y eso, en la voz también nosotros vamos encontrando seguridad. Cuando yo escucho que mi voz se proyecta firme, directa, segura, sin esos temblores, sin esas variaciones, porque esas temblores y esas variaciones se está notando que estoy nerviosa y ahí eso me va generando ansiedad. En cambio, si mi voz se escucha fuerte, firme, la puedo proyectar, me voy sintiendo cada vez mejor conmigo misma. Entonces me dan más ganas de comunicar. Pero para poder llegar a eso, tengo que entrenar el cuerpo y tengo que entrenar la voz.
Bien, entonces ahí lo linkeamos con otro error también, es como de adoptar, estoy viendo acá mi torpedito, mis posturas rígidas, así como, ¿cuáles serían? Y ahí como que cada uno mire y piense, ¿cuáles son esas posturas a lo mejor que yo tengo que son más rígidas? Me quedo como estática en un lugar, dejo las manos abajo, o muevo mucho las manos, el excesivo movimiento de manos. Siempre moverse le da una intensidad y una emocionalidad distinta a lo que tú estás hablando. Pero ese movimiento también puede ser como en una cosa más, como cuando nosotros decimos ya, ya, estas muletillas como vocales, también esto de movernos tanto también puede ser una muletilla corporal. Entonces ahí nos movemos hacia adelante, nos movemos hacia atrás, vamos a un lado, vamos al otro, volvemos. Entonces empiezo como a marear a las personas que me están escuchando porque me estoy moviendo demasiado. Entonces esos movimientos también tengo que ajustarlos y no irme a lo rígido del sin movimiento, pero sí como un movimiento que sea coherente con lo que estoy diciendo, con lo que quiero transmitir, en qué lugar me dispongo en el espacio, por ejemplo, si alguien me hace una pregunta, dónde me dispongo en el espacio para que todas las personas puedan escuchar. Yo he visto todo esto que de repente alguien hace una pregunta y como que se acercan a la persona que hace la pregunta. Y entonces cierro el espacio y en realidad yo debiese alejarme, abrir el espacio para que esa persona hable más fuerte y el resto de las personas que está ahí pueda escuchar. Eso como en lo presencial. Ok, lo otro importante que algo mencionamos ayer también es esto de que yo me presento a hablar en público sin un guión. Yo esto hablo todo el día y todos los días. Sin embargo, por ejemplo, para hacer un en vivo, ya quiero hablar esto. ¿Y cuál es mi estructura? Me pareció interesante hoy día partir derribando mitos para poder enlazarlo con los errores. Entonces, ok, ya, ahí tengo una estructura. Ya, entonces, ¿qué mitos voy a decir? ¿Qué errores voy a decir? Ya, y tengo mi punteo. Ya, tengo un punteo. Todo el resto de lo que yo he hablado es de lo que yo trabajo, de lo que he leído, de lo que he ido escuchando también de las personas que me van diciendo. Y ese bagaje es importante que ustedes puedan entender que también lo tienen. Cuando nosotros hacemos un guión, muchas veces queremos apegarnos a ese guión y sabernos ese guión de memoria, un poco con esta idea de la preparación obsesiva, que es como el primer error. Entonces, se me olvida una palabra de ese guión y yo quedo en blanco, porque queda así, ¿cómo se unía? Oh, me falta una palabra para poder hacer esa unión. Entonces, yo recomiendo que en el guión ustedes hagan un punteo con la idea como más potente que quieren transmitir y de ahí la desarrollan. Entonces, la puedes desarrollar de diferentes maneras porque tienes un conocimiento, ya hay un bagaje de conocimiento que puedes usar, al que puedes echar mano ahí en ese momento. Entonces, también como tener esa estructura, pero también tener esa flexibilidad para recibir lo que nos dicen las personas. A veces nos tenemos que detener en algún tema y profundizar en eso. Entonces, siempre es una cajita de sorpresas cuando vamos a hablar en público. Entonces, mientras yo tenga el norte, el objetivo, mi estructura, eso me ayuda. Estando en conciencia de que van a haber cosas que yo voy a tener que complementar o van a haber comentarios o preguntas que yo no las puedo prever antes. Obviamente sí de la temática, pero como tú tienes conocimiento, es como la Moni me empezó a preguntar esto hoy día, y que yo no sabía que ella lo podía preguntar. Y entonces yo no, es más difícil también porque no la estoy viendo. Y entonces, oye, y dime esto, y empiezo a hacer preguntas para poder explorar. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo porque necesitan entender. Entonces, ¿qué es lo que me va a preguntar este otro? ¿Y qué es lo que te interesa de eso? ¿Y te ha pasado antes? ¿Y cómo? Entonces, es importante como darse ese tiempo y no escapar en las preguntas, ¿ya? Tener un guión, entendiendo que eso tiene que ser un guión flexible, flexible y estar disponible a las preguntas. Ujú. Ya, a ver. No entiendo tanto el chat aquí pero ahí estamos atentas ya. Ok. Lo otro importante, que también en la cámara es así, yo estoy tratando como de mirar ahí, de mirar acá constantemente para que las personas que están acá en YouTube y las personas que están en Instagram sientan que yo estoy conectadas visualmente
con ustedes, aunque yo no los vea. Entonces, en lo presencial, eso también cobra mucha relevancia. Yo necesito estar conectada visual, hacer contacto visual con el otro. Me permite también comprender si es que el otro efectivamente me está escuchando, me va siguiendo, le va sirviendo lo que yo estoy comentando. ¿Ya? Entonces, importante ahí mantener el contacto visual. Muchas veces nos enseñan a que no, hay que mirar a la nada, como esta mirada perdida y como, no, ojalá yo conectarme con esa persona. Mientras más me conecto con otra persona, me doy dando cuenta que, valga la redundancia, son personas las que me están escuchando, no son como hablábamos ayer, como el león en la selva que me quiere comer, no, son personas que están escuchando y por algo están ahí sentadas escuchándome también. Ya, eso lo hablamos, el excesivo movimiento de ademanes, ese es otro error. Y lo otro también, en esto de la vocalización, y acá lo voy a unir con este último error, que tiene que ver con el hablar muy bajito, en un tono de voz ahí, que la verdad es que las personas como que ya no te escuchan. Entonces, cuando no te escuchan, se desconectan. Y acá, ¿qué queremos nosotros cuando vamos a hablar en público? Queremos que las conectar con esas personas. ¿Para qué? Para entregarles un conocimiento, darles una información o venderle algo también, ¿no? Como que hay diferentes instancias en las que nosotros hablamos en público. Enseñarles algo es puntual. Entonces es importante el que yo pueda utilizar bien el recurso de la voz para que me ayude, para que me aporte en esta interacción y no que porque yo hablo muy bajito, entonces perder esa conexión. Entonces, resumen, obsesión en la preparación, ¿ya? Entonces hay que parar, tienes que elegir idealmente tres temas, tres temas y esos temas desarrollarlos. No más que eso, tienes que ver cuánto tiempo tienes y ajustarte a ese tiempo. Preparar el cuerpo, la voz, vocalizar, ir probando diferentes tonos de voz, cuándo voy a hablar más alto, cuándo tengo, si quiero generar un ambiente más de mayor intimidad, entonces ahí sí puedo bajar la voz un momento, puedo crear una atmósfera de acuerdo a ese tono de voz. Y después en otro momento lo subo, dependiendo de lo que yo vaya diciendo y qué es lo que quiero que las personas vayan captando de mi mensaje. Todo esto que yo les estoy hablando no es para ustedes, es para su público, es a beneficio de su público para que ellos puedan comprender, aprender todo lo que ustedes tienen de conocimiento, ¿no? Independiente de lo que estén haciendo. Entonces, allí es súper importante dónde tengo el foco. El foco no eres tú. Acá no nos interesa que tú, oye, que sabes, que seca. No, la gente quiere sentirse vinculada con esa persona con la que está hablando. Ok, ojo con las posturas rígidas, siempre flexible, tener un guión, una estructura que también sea flexible, que lo podamos variar, que podamos improvisar, que nos abramos a otras posibilidades de otras preguntas, no que yo hablo y me retiro de inmediato para que ojalá nadie me haga preguntas. Y por último, entender que el contacto visual es uno de los aspectos más importantes cuando nosotros estamos hablando en público. Cuando tú miras a las personas se sienten reconocidas, nos sentimos reconocidas. Piensa en cuando tú vas a una charla o vas a una capacitación y alguien te mira y te pregunta si necesitas algo, si, oye, me estoy explicando bien o vuelvo de nuevo en ese tema. Yo como espectadora sentada ahí me siento importante, me siento reconocida. Y uno de los factores más importantes cuando nosotros vamos a hablar en público, es que entender que las personas, como la memoria es frágil, porque tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, así de simple, y la atención dura en un espacio breve de tiempo, las personas se van a quedar con lo que haga más sentido en su propia experiencia y en sus vidas. Entonces, claramente, si yo conecto con alguien,
y esa persona se lleva algo que le sea útil, yo habré hecho una diferencia con esa persona porque le sirvió lo que yo estoy hablando. Porque a lo mejor lo va a poder usar, lo que sea, porque aprendió algo, da lo mismo, pero se lleva algo a partir de lo que yo estoy hablando. Y eso es lo más importante. No mostrarme yo lo bacán que soy y todo lo que sé, sino que esto que sé está al servicio de las personas que me están escuchando. Cuando logramos hacer ese trabajo, resignificar la situación de hablar en público y cambiar nuestra mentalidad con respecto a hablar en público, ahí el miedo va a estar, el nerviosismo, pero va a estar totalmente dominado, o sea, no te va a dominar a ti, sino que tú vas a entender que el estar nervioso en una situación de hablar en público es natural, es esperable, pero tu foco no es lucir bien, tu foco son las personas y que ojalá esas personas se lleven algo de lo que tú estás hablando. Eso es lo más importante. Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar a partir de los mitos, de los errores, qué les pareció, si quieren hacerme alguna pregunta, este es el momento. Mientras tanto, porque como tenemos ahí un desfase de tiempo, les voy a ir contando que estoy en estos días, hasta mañana, miércoles, en el Cyber Day con un descuento en mi curso online Libérate del Miedo. Es un curso online donde hay 2 sesiones conmigo individual y es autoadministrado, o sea, tú entras a una plataforma, están los videos, ejercicios, las clases, está súper interesante y es un curso que es como intermedio, es un curso que te permite desarrollar herramientas para poder aprender a regular el miedo, como herramientas básicas y algunas técnicas de oratoria. Como primer paso, si sientes mucha ansiedad de hablar en público, puede ser muy útil que te atrevas, te motives y puedas partir con algo, porque muchas veces esto como de imaginarnos en la situación de hablar en público frente a otras personas nos genera tanta ansiedad que también terminamos evitando la ayuda al respecto. Así es que, bueno, está toda la información en el link en mi bio. Si alguien me quiere hacer alguna consulta por interno, me escribe y ahí les voy contando todo. ¿Cómo estamos con lo de hoy día? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Antes de cerrar, estoy acá viendo. Bien, parece que estamos, ¿cierto? Ya está como que terminar el día, ¿sí? Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy día. Gracias por acompañarme. A ver, Moniquín dice, pronto tendré una entrevista de trabajo que he esperado hace mucho. ¿Cómo hacer si hay alguna pregunta que no sepa responder? Mira, ¿sabes qué? Las entrevistas de trabajo son bien... No sé qué opinan los demás, díganme ustedes, pero como que son bien predecibles. Como, ¿qué te preguntan? Como, ¿cuál es tu interés de trabajar acá? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son los aspectos que a mejorar? ¿Cachai? Como cosas personales y que eso sí tienes que sentarte a escribir tu guión. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué cosas son importantes para ti? Mejorar también en el ámbito profesional. Conocer bien la organización donde vas. Tener súper claro por qué quieres estar ahí. Por ejemplo, tú dices, estaba esperando hace mucho. ¿Por qué estás esperando hace tanto esa entrevista? Como tener súper claro eso, porque ahí está tu motivación de por qué trabajar ahí. Y eso lo tienes que ensayar. Lo tienes que ensayar, respondes las preguntas, te puedes mirar al espejo. Así tenemos que ir a una entrevista. O sea, no podemos llegar así de la nada sin pensar. Entonces ahí tú vas a bajar al tiro como las posibilidades que te hagan alguna pregunta que no sepas, que no hayas pensado. Y lo otro es ponerte, si es una entrevista, por ejemplo, por competencia, ponerte en escenario, en situaciones de tu pega, po. Hola, Ale, besitos. Situaciones de tu pega, por ejemplo, ¿qué situaciones críticas has vivido? ¿Y cómo las has resuelto? ¿Qué logros has obtenido en tu trabajo? Esas son como las típicas preguntas. Entonces, tú tienes que como responderte, pensar en tu experiencia y llevar tu texto, por supuesto. No es como me levanto y voy a la entrevista así, sin nada, ¿no?
Mar, dime, Moniquín, si te sirve lo que te comenté. Si es algo, eso, ¿viste? Una entrevista técnica. Listo, entonces ahí te tenés que poner a estudiar respecto a tu área, ¿cierto? Y ponerte en esas situaciones, como momentos difíciles, logros, fortalezas, aspectos a mejorar. Eso les interesa. Y saber, les interesa saber cómo haces la pega, para saber si la haces bien, en el fondo, de acuerdo a lo que ellos esperan. Entonces, si es técnico, yo me acuerdo una vez que tuve una entrevista también así como para entrar a trabajar en un centro de atención psicológica. Y era como, ya, le llega un paciente con depresión, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué le pregunta? Y eso es súper técnico. Entonces, siéntate a eso, ¿no? Como a pensar en tu técnica y prepara tu guión. A ver, Mar dice, si es algo propiamente del trabajo, por ejemplo, si trabajas Excel, claro, decir que no, decir quizás que no tienes muchos conocimientos, pero que aprendes súper rápido y eres súper proactivo, ¿no? Sí, y sí, pero también yo, si sabes que es una entrevista técnica, depende del área que manejas, en que te manejas, yo igual yo me pegaría al estudiar, pues hay que estudiar, para hablar, chiquillos, hay que estudiar. Porque uno, hay cosas que se le pueden ir, se le van a olvidar y más encima la atención del momento. Entonces es súper importante, pegar una repasada, para ver qué sé, esto y esto y esto. Entonces, como saber que hay algo de base y eso te va a permitir también como ir aprendiendo. Como que esa es la mejor evidencia de que yo aprendo rápido, porque vengo a esta entrevista, es algo técnico, y entonces manejo esto y tú hablas de lo que manejas. Cuéntame si me expliqué bien o no. Muchas gracias. Oye, éxito, Moniquín, en tu entrevista y prepárate, ensaya, duérmete temprano, ahí, todas esas cosas así. Pecho abierto, posturas de poder. Mírate el video de la Amy Cuddy en YouTube, que es súper bueno, que habla de eso, de cómo empoderarnos desde el cuerpo cuando vayas a dar una entrevista de trabajo. Está súper bueno. Ya, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Y les recuerdo que como estamos en el cyber, hasta mañana, en Libérate del Miedo, ahí tienes la opción de empezar a hacer cosas concretas para comenzar a manejar el miedo escénico, cómo prepararte para una entrevista, cómo regular la ansiedad, porque son situaciones en donde efectivamente me generan tensión, sobre todo si es una entrevista que estoy esperando hace tiempo. Así es que si necesitas ayuda, recuerda pedirla y como les cuento, ahora estoy con esta opción de Libérate del Miedo, así es que si estás interesada, escríbeme y ahí te voy contando todos los detalles. Les dejo un besito, muchas gracias, a descansar a todos ahí en el Instagram y acá también en YouTube, muchas gracias por compartir. Estoy partiendo acá en esta otra plataforma, así que estoy feliz. Les dejo un besito, chao Ale, qué rico verte por acá. Cuídense mucho. Chao, chao.